A veces creemos que la ira aparece por lo que otros hacen, por las palabras que nos hirieron, las injusticias que vivimos o las situaciones que no salieron como esperábamos. Pero hace casi 2000 años, los filósofos estoicos enseñaban algo sorprendente. No es lo que ocurre lo que nos destruye, sino la forma en que reaccionamos ante ello. Y quizá hoy estés aquí porque estás cansado de cargar con ese enojo que aparece cuando menos lo esperas. Tal vez has intentado ignorarlo, controlarlo o esconderlo, pero sigue regresando. La buena noticia es que existe un camino diferente. En este video descubrirás 8 citas estoicas que transformaron mi manera de enfrentar la ira y que pueden ayudarte a encontrar más calma, claridad mental y fortaleza interior. A través de las enseñanzas del estoicismo, de pensadores como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, aprenderás reflexiones simples pero profundas para recuperar el control de tus emociones y vivir con mayor serenidad. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a participar en algo especial. Si sientes que ha llegado el momento de dejar de ser esclavo de tu enojo, escribe en los comentarios la frase: "Elijo la calma". Es un recordatorio para ti mismo, un compromiso silencioso de responder con sabiduría donde antes reaccionabas con ira, y cada vez que la escribas o la recuerdes, estarás fortaleciendo la persona en la que quieres convertirte. Ahora sí, acompáñame hasta el final porque una sola de estas citas podría cambiar para siempre la forma en que enfrentas los momentos más difíciles de tu vida. Comencemos. Lección 1. La aceptación y la comprensión. La mayoría de las personas cometen el mismo error cuando sienten ira. Creen que deben eliminarla, esconderla o luchar contra ella. Pero el estoicismo enseña algo diferente. La ira no es el enemigo. El verdadero problema es lo que hacemos cuando permitimos que esa emoción tome el control de nuestras decisiones. Piensa por un momento en las veces que has reaccionado impulsivamente. Quizás dijiste palabras que después lamentaste. Quizás tomaste una decisión equivocada en medio de la frustración. O tal vez cargaste durante días con un resentimiento que terminó robándote la paz. Si observas con atención, descubrirás que la ira rara vez aparece sola. Detrás de ella suele esconderse algo más profundo. Muchas veces es el estrés acumulado. Otras veces es el miedo. En ocasiones es la sensación de haber perdido el control sobre una situación importante. La ira es como el humo que sale de una casa. La mayoría de las personas se quedan mirando el humo. Los sabios buscan el fuego que lo está provocando. Por eso, el primer paso hacia la tranquilidad no es reprimir lo que sientes, es reconocerlo, sin culpa, sin vergüenza, sin juzgarte. Cuando eres capaz de decirte a ti mismo, estoy sintiendo ira en este momento, algo cambia. Dejas de ser un prisionero de la emoción y comienzas a convertirte en un observador consciente de ella. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de la filosofía estoica. No puedes controlar la aparición de todas tus emociones, pero sí puedes desarrollar la disciplina para elegir cómo responder. Y esa diferencia lo cambia todo. Cada vez que la ira aparezca, en lugar de preguntarte quién tiene la culpa, pregúntate qué está intentando mostrarte. Esa simple pregunta abre una puerta hacia el autoconocimiento, porque la ira no siempre señala un problema externo. Muchas veces revela una herida interna que necesita comprensión y atención. Y aquí surge una verdad que transforma vidas. La misma empatía que ofreces a quienes amas, también debes aprender a ofrecértela a ti mismo. Cuando entiendes tus emociones, en lugar de combatirlas, desarrollas fortaleza interior. Cuando comprendes las limitaciones de los demás, desarrollas sabiduría. La aceptación no te vuelve débil, te vuelve consciente. Y una persona consciente deja de reaccionar como una llama impulsiva y comienza a actuar como una mente serena que conoce su poder. Ahí comienza el verdadero camino estoico, ahí comienza la libertad. Lección 2. La percepción y la perspectiva.
La ira rara vez nace de lo que ocurre, nace de la forma en que interpretamos lo que ocurre. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo y también una de las más difíciles de aceptar, porque cuando alguien nos decepciona, nos contradice o nos falta al respeto, creemos que nuestra ira es una consecuencia inevitable. Sin embargo, los estoicos enseñaban algo diferente. Entre el hecho y la emoción existe un espacio, y en ese espacio vive nuestra percepción. Muchas personas pasan años reaccionando de manera automática. Escuchan una crítica y la convierten en un ataque. Encuentran un obstáculo y lo interpretan como una injusticia. Ven que las cosas no salen como esperaban y sienten que el mundo está en su contra. Pero la realidad es que no siempre vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros en ese momento. Por eso, cuando la ira aparezca, no corras detrás de ella. Detente, observa. Pregúntate si realmente estás viendo la situación con claridad o si estás mirando a través del filtro de tus expectativas, de tus heridas o de tus temores. Muchas veces descubrirás que la historia que te contaste fue más dolorosa que el hecho mismo. Imagina que eres un observador neutral, contemplando la escena desde lejos, sin orgullo, sin ego, sin necesidad de tener razón. Desde esa posición aparecen soluciones que antes parecían invisibles. Lo que parecía una ofensa puede convertirse en un malentendido. Lo que parecía una derrota puede transformarse en una lección. Lo que parecía el fin de tu paz puede convertirse en una oportunidad para fortalecer tu dominio propio. La ira parece un incendio cuando está dentro de ti, pero incluso el fuego más intenso termina apagándose. Lo que hoy parece insoportable, mañana será apenas un recuerdo. Por eso no entregues decisiones permanentes a emociones temporales. Practica la gratitud por lo que tienes y el desapego hacia lo que no puedes controlar. Esa combinación es una fuente inmensa de libertad interior. Cuando dejas de exigir que todo ocurra según tus expectativas, recuperas tu serenidad. Y cuando recuperas tu serenidad, descubres una verdad que la filosofía estoica ha repetido durante siglos. La paz no aparece cuando el mundo cambia, aparece cuando cambia tu manera de verlo. Lección 3. La adaptabilidad y la flexibilidad. La ira suele aparecer cuando la realidad se niega a obedecer nuestras expectativas. Queremos que las personas cambien, que las circunstancias se acomoden a nuestros planes y que la vida siga el camino que imaginamos. Pero una y otra vez descubrimos la misma verdad. Nada permanece igual, todo cambia. Todo se transforma, todo sigue avanzando con o sin nuestra aprobación. Este es uno de los principios más profundos de la filosofía estoica. El sufrimiento no nace del cambio, nace de nuestra resistencia al cambio. Cuando te aferras a cómo deberían ser las cosas, cada modificación se siente como una amenaza, cada obstáculo parece una injusticia, cada contratiempo alimenta la ira y roba tu tranquilidad. Piensa en cuántas veces has perdido la calma porque algo inesperado ocurrió. Un plan se rompió, una persona te decepcionó, una oportunidad desapareció. En esos momentos, la mente se endurece y lucha contra lo inevitable. Pero luchar contra lo inevitable es como intentar detener las olas del océano. No importa cuánta fuerza uses, las olas seguirán llegando. La sabiduría estoica enseña otro camino. En lugar de resistir la corriente, aprende a navegarla. En lugar de pelear con cada cambio, aprende a adaptarte a él. La verdadera fortaleza no consiste en imponer tu voluntad sobre todo lo que sucede. Consiste en conservar tu equilibrio cuando las circunstancias cambian. Observa la naturaleza. El árbol que sobrevive a la tormenta no es el más rígido, sino el que sabe inclinarse sin romperse. Así funciona también el carácter humano. La flexibilidad mental no es debilidad, es inteligencia, es la capacidad de ajustar el rumbo sin abandonar los principios, es mantener el dominio propio cuando otros reaccionan impulsivamente. Cuando desarrollas esta capacidad ocurre algo extraordinario. Los obstáculos dejan de ser muros y comienzan a convertirse en maestros.
Las dificultades dejan de verse como castigos y empiezan a revelar oportunidades de crecimiento. Cada desafío fortalece tu resiliencia, cada cambio fortalece tu carácter y cada adversidad fortalece tu serenidad interior. Y aquí está la enseñanza que puede transformar por completo tu manera de enfrentar la ira. No puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Recuérdalo, no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Esa es la diferencia entre quien vive reaccionando y quien vive guiando su propia vida. La apatheia, esa calma profunda que tanto valoraban los estoicos, no surge cuando desaparecen los problemas. Surge cuando desarrollas la capacidad de permanecer estable en medio de ellos. Cuando aprendes a bailar con los golpes de la vida en lugar de pelear con cada uno. Y en ese instante descubres que la paz interior nunca dependió de que el mundo cambiara. Dependía de tu capacidad para cambiar junto con él sin perder tu esencia. Lección 4. El autocontrol y la disciplina. La ira se vuelve peligrosa cuando toma el control del timón. En ese momento dejamos de dirigir nuestra vida y comenzamos a ser dirigidos por nuestros impulsos. Decimos palabras que no sentimos, tomamos decisiones que luego lamentamos y entregamos nuestro poder a emociones pasajeras. Por eso, una de las enseñanzas más valiosas del estoicismo es esta: quien no se gobierna a sí mismo terminará siendo gobernado por cualquier circunstancia. Imagina tu vida como un barco en medio del océano. Las dificultades, las críticas, las decepciones y los conflictos son las tormentas inevitables del viaje. No puedes impedir que aparezcan. Lo que sí puedes decidir es quién sostiene el timón. Si tus impulsos lo controlan, cada ola te desviará del rumbo. Pero si desarrollas autocontrol y disciplina, incluso en medio del caos, podrás avanzar con firmeza hacia tu destino. Muchos creen que la libertad consiste en hacer lo que desean cuando lo desean. Sin embargo, la filosofía estoica enseña algo muy diferente. La verdadera libertad nace cuando eres capaz de decirte a ti mismo no cuando es necesario. Es la capacidad de actuar según tus principios y no según tus emociones del momento. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Piensa en cuántas veces la procrastinación ha robado tiempo valioso de tu vida. Piensa en cuántas veces elegiste la comodidad inmediata en lugar del esfuerzo que podía acercarte a tus metas. Todos hemos pasado por ahí, pero cada vez que eliges la disciplina sobre la gratificación instantánea, fortaleces algo mucho más importante que un hábito, fortaleces tu carácter. Lo mismo ocurre con la ira. Cuando una provocación aparece, tu primera reacción puede ser atacar, defenderte o perder la calma. Pero el dominio propio consiste en crear una pausa, una respiración profunda, un instante de silencio. Ese pequeño espacio puede cambiar el curso de una conversación, de una relación e incluso de una vida entera. También implica establecer límites saludables. No permitir que otros definan tu estado emocional, no aceptar todo por miedo al conflicto, no vivir buscando aprobación. La serenidad estoica surge cuando comprendes que proteger tu paz interior también es un acto de sabiduría. Y aquí está la idea que quiero que recuerdes. La disciplina construye la vida que deseas, pero el autocontrol la protege. Repítelo una vez más. La disciplina construye la vida que deseas, pero el autocontrol la protege. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces comienzan a caminar en la misma dirección, aparece una fuerza extraordinaria. Una fuerza silenciosa, una fuerza estable, la fuerza de alguien que ya no es esclavo de sus impulsos porque ha aprendido a convertirse en el líder de sí mismo. Lección 5. La empatía y la compasión. La ira pierde gran parte de su fuerza cuando aprendes a mirar a los demás con comprensión en lugar de juicio. Esta es una verdad sencilla, pero profundamente transformadora, porque la mayoría de los conflictos no nacen de la maldad de las personas, sino de sus heridas, sus miedos, sus limitaciones y sus propias batallas internas. Sin embargo,
Cuando alguien nos decepciona o nos lastima, solemos olvidar esta realidad y reaccionamos como si fuéramos los únicos que sufren. Piensa en esto por un momento. Cada persona que encuentras está librando una lucha que tú no puedes ver. Algunos cargan preocupaciones silenciosas, otros viven con inseguridades que jamás confesarán. Muchos sonríen mientras intentan sostener un mundo que se derrumba dentro de ellos. Cuando comprendes esto, tu perspectiva cambia. Ya no ves enemigos por todas partes. Empiezas a ver seres humanos imperfectos, exactamente igual que tú. La filosofía estoica enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta, y una de las respuestas más poderosas es la empatía. No porque te vuelva débil, sino porque te vuelve sabio. La empatía te permite detenerte antes de reaccionar, te permite escuchar antes de juzgar, te permite comprender antes de condenar. Muchas veces la ira crece porque escuchamos para responder, no para entender. Estamos tan ocupados defendiendo nuestra posición que dejamos de percibir el dolor, la confusión o la intención que existe detrás de las palabras de la otra persona. La escucha activa es una forma de fortaleza, requiere paciencia, requiere dominio propio, requiere dejar el ego a un lado durante unos instantes. Pero esta compasión no debe dirigirse únicamente hacia los demás, también debe extenderse hacia ti mismo. Muchas personas son capaces de perdonar a otros mientras viven en guerra consigo mismas. Se castigan por errores pasados, por decisiones equivocadas o por no haber estado a la altura de sus expectativas. El camino estoico no exige perfección, exige aprendizaje, exige crecimiento, exige la valentía de aceptar que eres humano. Cuando la ira amenace con consumirte, recuerda algo que Marco Aurelio comprendió profundamente. La vida es breve, más breve de lo que imaginamos. Demasiado breve para desperdiciarla acumulando resentimientos que solo envenenan el alma. La mayoría de las discusiones que hoy parecen enormes serán insignificantes con el paso del tiempo. Por eso elige la compasión, elige comprender antes de reaccionar. Elige recordar que compartimos la misma condición humana, con nuestras virtudes y nuestras debilidades. Porque cuando la empatía entra en escena, la ira pierde su trono. La discordia comienza a ceder, y en ese espacio nace una serenidad poderosa. Una serenidad que transforma el conflicto en entendimiento, la distancia en conexión y el sufrimiento en una oportunidad para expresar lo mejor de tu carácter. Lección 6. La gratitud y la apreciación. La ira tiene una forma muy particular de apoderarse de nuestra atención. Cuando aparece, nos obliga a mirar únicamente aquello que falta, aquello que salió mal o aquello que creemos haber perdido. De pronto, una decepción ocupa todo el espacio de nuestra mente. Un problema parece más grande de lo que realmente es. Una discusión eclipsa todo lo bueno que existe en nuestra vida. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir enfocados en la carencia en lugar de la abundancia. Por eso la filosofía estoica consideraba la gratitud una de las herramientas más poderosas para recuperar la serenidad. Porque es imposible observar con claridad cuando la mente está obsesionada con lo que no tiene. La gratitud cambia esa perspectiva. No altera las circunstancias externas, pero transforma la forma en que las experimentamos. Piensa en cuántas veces has permitido que una sola dificultad arruine un día que estaba lleno de bendiciones. Tal vez una crítica borró 10 elogios. Tal vez una preocupación te impidió disfrutar de personas que te aman. Tal vez una frustración te hizo olvidar todo aquello que hace posible tu existencia. Nos ocurre a todos. La mente humana tiene la tendencia de enfocarse en la espina y olvidar el jardín. Aquí es donde comienza el verdadero ejercicio de sabiduría. Cuando la ira amenace con dominarte, detente por un momento, respira profundamente y dirige tu atención hacia aquello que aún permanece, el aire que llena tus pulmones, la oportunidad de comenzar de nuevo, el abrazo sincero de alguien que te aprecia, el amanecer que vuelve cada mañana sin pedir nada a cambio.
Incluso las cosas más simples contienen una riqueza inmensa cuando aprendes a observarlas. La gratitud no consiste en ignorar los problemas. Consiste en recordar que los problemas no son toda la historia. Es entrenar la mente para reconocer que junto a cada desafío siguen existiendo razones para valorar la vida. Y cuanto más practicas esta disciplina interior, más fuerte se vuelve tu paz. Las pequeñas alegrías cotidianas son como gotas de agua que alimentan un jardín invisible. El aroma del café al despertar, la risa espontánea de un niño, una conversación tranquila, un instante de silencio. Parecen detalles insignificantes, pero son los cimientos de una vida equilibrada. Y aquí está la enseñanza que quiero que recuerdes. La verdadera riqueza no es poseer más, sino apreciar más. Recuérdalo nuevamente. La verdadera riqueza no es poseer más, sino apreciar más. Porque cuando desarrollas esta mirada, la gratitud se convierte en una llave poderosa. Una llave que abre la puerta del dominio propio, fortalece tu resiliencia y te conduce hacia esa serenidad interior que el estoicismo considera una de las mayores victorias del ser humano. Allí donde la ira consume, la gratitud construye. Allí donde el resentimiento oscurece, la apreciación ilumina. Y cuando aprendes a vivir desde esa conciencia, descubres que muchas de las cosas que buscabas ya estaban presentes en tu vida desde el principio. Lección 7. La conciencia del momento presente. La ira tiene una habilidad peligrosa: arrastrarte fuera del momento presente. En cuestión de segundos puede llevarte a revivir heridas del pasado o a imaginar escenarios futuros que ni siquiera han ocurrido. Y mientras tu mente viaja entre recuerdos dolorosos y preocupaciones inciertas, pierdes contacto con el único lugar donde realmente existe la vida, este instante. La mayoría de las personas viven así sin darse cuenta. Desayunan pensando en los problemas del día. Conversan mientras su mente está en otro lugar. Caminan sin observar el camino. Respiran sin sentir el aire que entra en sus pulmones. Están físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Y cuando la ira aparece, esa desconexión se vuelve aún más profunda. El estoicismo enseña que la serenidad comienza cuando recuperas el dominio de tu atención, porque no puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes aprender a dirigir tu conciencia. Y esa capacidad es una de las formas más poderosas de libertad interior. Observa lo que sucede cuando algo te irrita. Antes de que aparezcan las palabras impulsivas, antes de que surja la reacción automática, el cuerpo siempre envía señales. El corazón acelera su ritmo, los músculos se tensan, la mandíbula se endurece, los puños se cierran. Estas señales no son enemigas, son advertencias, son campanas que te recuerdan que es momento de detenerte. Y cuando te detienes, aparece una oportunidad extraordinaria. Una respiración profunda, luego otra, y otra más. Poco a poco tu atención regresa al presente, regresa al aquí y ahora, regresa al único espacio donde puedes elegir conscientemente cómo actuar. La respiración es un ancla silenciosa en medio de cualquier tormenta emocional. Cuando la mente quiere correr hacia el pasado o perderse en el futuro, la respiración siempre te devuelve a casa. Por eso los sabios han valorado durante siglos este acto tan simple y tan poderoso. Porque cada inhalación consciente rompe el impulso de reaccionar y fortalece el dominio propio. Pero la atención plena no se practica únicamente en los momentos difíciles, se cultiva en los detalles cotidianos. Cuando escuchas con verdadera presencia, cuando saboreas una comida sin distracciones, cuando observas un amanecer, cuando caminas prestando atención a cada paso. Son ejercicios sencillos que fortalecen una mente estable y una resiliencia profunda. Y aquí está la enseñanza que quiero que recuerdes. La paz no está escondida en el pasado ni esperando en el futuro. La paz vive en este momento. Recuérdalo una vez más. La paz vive en este momento.
Cuando aprendes a habitar plenamente el presente, la ira pierde terreno, la ansiedad se debilita y descubres algo que el camino estoico ha enseñado durante siglos. La vida no está ocurriendo mañana ni ocurrió ayer. La vida está sucediendo ahora. Y quien aprende a estar presente, aprende también a vivir con serenidad. Lección 8. El amor y la conexión. La ira separa, el amor une. Puede parecer una idea simple, pero encierra una de las verdades más profundas que puedes descubrir en tu camino de crecimiento personal. Porque cuando la ira toma el control, comienzas a levantar muros, te alejas, te endureces, interpretas cada diferencia como una amenaza y cada error como una ofensa. Sin darte cuenta, terminas aislándote precisamente de aquello que más necesita el ser humano, la conexión. La filosofía estoica nos recuerda que no estamos hechos para vivir en guerra constante con los demás. Somos parte de una misma comunidad humana. Compartimos las mismas luchas, los mismos temores, las mismas esperanzas y la misma fragilidad. Comprender esto cambia por completo la manera en que enfrentamos los conflictos, pero toda conexión auténtica comienza en un lugar que muchas personas olvidan: la relación contigo mismo. Si vives atrapado en la crítica constante, si te castigas por cada error o si nunca consideras suficiente lo que haces, será difícil ofrecer comprensión genuina a los demás. El dominio propio no consiste únicamente en controlar emociones. También implica desarrollar una relación más amable y equilibrada contigo mismo. Muchos viven exigiéndose perfección mientras se sienten agotados por dentro. Se juzgan por sus errores pasados, por sus debilidades o por los resultados que aún no han alcanzado. Sin embargo, el camino estoico no busca la perfección, busca el progreso, busca construir carácter día tras día, busca aprender sin destruirse en el proceso. Cuando desarrollas ese amor sereno hacia tu propia humanidad, algo cambia en tu forma de relacionarte con el mundo. Escuchas con más atención, comprendes con más profundidad. Dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a responder desde la sabiduría. Ya no necesitas ganar cada discusión porque entiendes que preservar una relación valiosa muchas veces es más importante que demostrar quién tiene la razón. La conexión emocional auténtica nace cuando estás verdaderamente presente. Cuando escuchas sin preparar una respuesta, cuando permites que la otra persona se sienta vista, comprendida y respetada. Son gestos sencillos, pero poseen un poder extraordinario para transformar cualquier relación. Y cuando surja un conflicto, recuerda esto: la ira puede imponer silencio por un momento, pero el amor genera comprensión duradera. La ira puede asustar, pero el respeto construye. La ira puede dividir, pero la empatía une. Por eso quiero que guardes esta enseñanza como una brújula para tu vida. La fuerza más grande no es la que domina a otros. La fuerza más grande es la que transforma el enojo en comprensión, el orgullo en humildad y la distancia en cercanía. Esa es la verdadera resiliencia. Ese es el verdadero poder del estoicismo. Porque al final las personas no recordarán cuántas veces tuviste razón, recordarán cómo las hiciste sentir. Y cuando eliges actuar desde el amor consciente, el respeto y la serenidad interior, dejas una huella que ninguna explosión de ira podrá igualar jamás. Recuerda que la calma no es ausencia de problemas. Es la fuerza de mantener la claridad cuando todo parece querer arrastrarte hacia la reacción impulsiva. Y cada vez que eliges actuar con serenidad, te acercas un poco más a la mejor versión de ti mismo. Si este video te ayudó a reflexionar, te invito a dejar un me gusta, compartirlo con alguien que pueda necesitar estas palabras y suscribirte para seguir explorando juntos la sabiduría del estoicismo y el desarrollo personal. Y antes de irte, si aún no lo has hecho, escribe en los comentarios la frase: elijo la calma. Hazlo como un símbolo de tu compromiso personal, como una decisión consciente de no entregar tu paz a las circunstancias ni a las acciones de los demás.
porque quien aprende a dominar su ira descubre una libertad que nadie puede quitarle. Que tengas la sabiduría para comprender lo que no puedes controlar, la fortaleza para dominar tus emociones y la serenidad para caminar por la vida con una mente en paz.